Uno de los componentes del secador de bandeja son los ventiladores axiales, que su función es cuando el aire entra y sale del ventilador siguiendo una trayectoria paralela al eje de las hélices. El aire es impulsado por una hélice dotada de un número variable de alave. ¿Qué es un alave? Alave es un conjunto de extremidades o bandejas largas angulares o palas que están ancladas a este núcleo o cubo que en este elemento que transmite la energía al eje de los alaves y hace que, hace que circule el aire con flujo paralelo a toda la bandeja de secado. Bueno, pues yo le voy a hablar sobre la cámara de secado. La cámara de secado se utiliza en todos los casos en los que existan objetos o materiales delicados que deben protegerse de la humedad. Asimismo, las cámaras de secado son impredecibles para la comprobación de materiales. Pueden emplearse en todos aquellos casos en los que sea necesaria una baja humedad del aire, ya que sea para el almacenamiento de alimentos o para la deshumidificación de objetos de prueba. El rango de la temperatura de las cámaras de secado se encuentra, por tanto, en la mayoría de casos entre la temperatura ambiente como el límite inferior y unos 250 grados centígrados como límite superior. El tamaño de las cámaras de secado varían enormemente en la función del ámbito de la aplicación. Los equipos más pequeños tienen capacidad para unos 30 litros y la más grande para un torno de 100 litros. También tenemos la resistencia de calentamiento de control de temperatura, que las resistencias industriales de inmersión están diseñadas para el calentamiento en contacto directo, ya sea con el agua, con aceite o con diversos fluidos. Las resistencias, gracias a la forma del elemento cerámico que la forman, se pueden fabricar en diámetros muy similares a los de las bandas mica. Pueden trabajar hasta los 700 grados Celsius y así la durabilidad es mucho mayor y su lámina le da más fortaleza en su construcción. Los principales procesos en la que esta se utiliza es en la inyección o diferentes aplicaciones caloríficas. Después continuamos con el controlador de temperatura. Un controlador de temperatura es un instrumento usado para el control de, como su nombre lo dice, de la temperatura. Tiene una entrada procedente de un sensor y tiene la salida que está conectada a un elemento de control, tal como es un calentador o un ventilador, para regular con precisión la temperatura del proceso, sin la participación continua del operador. Un sistema de control de temperatura se basa en un regulador, el cual acepta un sensor de temperatura, tal como un termopar o un RTD de entrada. Se compara la temperatura real a la temperatura de control deseada o para de ajuste y proporciona una salida a un elemento de control. El regulador de temperatura solo es una parte del sistema de control y todo el sistema debe ser analizado para elegir un controlador adecuado. Los siguientes puntos que les voy a mencionar deben ser considerados al seleccionar un controlador de temperatura, como por ejemplo el tipo de sensor de entrada y rango de temperatura, el tipo de salida requerida, el algoritmo de control necesario, ya sea un encendido, apagado, control proporcional o un controlador PID, y por último un número y tipo de salidas, como por ejemplo calor, frío, alarma y límite. Viene con ello también una célula de carga. Esta es un transductor que convierte la fuerza aplicada sobre ella en una señal eléctrica medible. A pesar de existir varios tipos de sensores, las células de carga son el sensor de fuerza más común que existe en el mercado. Los diseños de las células de carga también se pueden distinguir de acuerdo con el tipo de señal de salida que se genera, ya sea neumático, hidráulico o eléctrico, o de acuerdo con la forma en que se detecta el peso, que sea por ejemplo con la presión, la cizalladura, la comprensión, la tensión y otras. El origen de estas se recalca de que
Antes de que las células de carga a base de galgas extensiométricas se convirtieran en el método de elección para las aplicaciones de pesaje industrial, las básculas de palanca mecánicas fueron ampliamente usadas. Las básculas mecánicas pueden pesar de todo, desde pastillas hasta vagones de ferrocarril, y pueden hacerlo con una precisión y una fiabilidad si están debidamente calibradas y mantenidas. El método de funcionamiento puede implicar el uso de un mecanismo de equilibrio de peso o la detección de la fuerza desarrollada por palancas mecánicas. Los primeros sensores de fuerza incluyeron diseños hidráulicos y neumáticos. Las aplicaciones típicas de células de carga hidráulicas incluyen el peso de tanques y recipientes. Para una máxima precisión, el peso del tanque debe ser obtenido localizando una célula de carga en cada punto de soporte y sumando sus salidas. Como 3 puntos definen un plano, el número ideal de puntos de soporte es 3. Las salidas de las células pueden ser enviadas a un totalizador hidráulico que resume las señales de las células de carga y va a generar una salida que representa la suma. Los totalizadores electrónicos también pueden ser utilizados.